Dar inicio a la reunión académica del día de hoy del programa de especialización en cirugía pediátrica de la Javeriana de Cali. El tema de hoy es ingesta de cuerpo extraño, enfoque y tratamiento a propósito de la rotación de urgencias de pediatría. La charla está a cargo de Laura Jimena Briceño Calderón, R1 de nuestro programa, y el tutor es el doctor Freddy Orozco, quien es cirujano pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México, también con especialidad en endoscopia y laparoscopia pediátrica. Adelante, Laura. Bueno, como les comentó la doctora Adriana, el día de hoy vamos a tratar el tema sobre ingesta de cuerpos extraños. Y antes de entrar a hablar sobre la exposición en sí, quiero comentarles dos casos clínicos que inspiraron pues, el tema que vamos a presentar hoy. Entonces, primero tenemos una paciente de sexo femenino de edad de 2 años y 4 meses, quien consulta el 24 de marzo en un hospital de Florida Valle por la ingesta de un cuerpo extraño. Durante esa consulta, la información que tenemos es estrictamente de historia clínica. La madre refiere pues, que la paciente ingiere una pila de botón, sin embargo, en esa primera valoración descartan la presencia de un cuerpo extraño y dan egreso a la paciente. Posteriormente consultan nuevamente el 27 de marzo a la misma institución, donde realizan una radiografía con evidencia del cuerpo extraño e ingresa remitida en la institución. A la institución nuestra ingresa ese mismo día, perdón, el 27 de marzo. No contamos con la radiografía de remisión, pero es valorada por gastroenterología, quien indica pues llevar a una extracción por endoscopia emergente. Entonces ahí, como pueden ver en el video y se describe en la nota quirúrgica, se evidencia el cuerpo extraño compatible con una pila de botón a nivel de la estrechez cricóctea. La laringe y los senos piriformes están libres con un esófago de calibre, distensibilidad y forma habitual. Se hizo la extracción del cuerpo extraño sin complicaciones, se exterioriza y finalmente, pues posterior al procedimiento, se evidencia un edema marcado en la zona de extracción. El cuerpo extraño que fue obtenido es el que ustedes pueden ver en la imagen izquierda. Posterior a este procedimiento, la paciente queda en hospitalización durante 3 días para observación y evolución y evaluar pues si presenta síntomas de complicación. Se autoriza dieta blanda y se toma una radiografía de control, que es la que ven en la imagen, dando egreso finalmente al tercer día con un control por gastroenterología en 2 semanas. Sin embargo, pues el control realmente no se realizó o hasta el momento no se ha realizado en la institución, así que pues no tenemos detalles adicionales. El otro caso clínico que tenemos es un paciente masculino de 8 años. Él consulta en la institución Club Noel el 25 de abril en compañía de su madre porque refiere que tragó una canica. El paciente ingresa completamente asintomático. Durante la evaluación se confirma que ingiere realmente es una balín, un objeto de metal. Al realizar un acto de magia, se realiza una radiografía abdomen simple que confirma el diagnóstico del cuerpo extraño y el paciente se egresa con manejo laxante para un control radiográfico al día siguiente. El 26 ingresa completamente asintomático con ausencia de posiciones. El paciente se hospitaliza y se hace un control de radiografía de abdomen seriada y continúa pues con su tratamiento de laxante. La radiografía se toma del día 26 al día 29. El día 28 se solicita el concepto por gastroenterología, quien indica realizar una colonoscopia por la sospecha de que el cuerpo pueda estar a nivel del ilio. Aquí es la imagen, digamos, de la progresión del cuerpo extraño que se tomó cada día. Como pueden ver, pues realmente se encuentra a nivel del marco cólico derecho. Finalmente, el 30 de abril se realiza la colonoscopia. Lo que describen durante el procedimiento es que el objeto tipo balín se encuentra a nivel del ciego y se intenta extraer en múltiples ocasiones sin ser satisfactorio y finalmente el paciente egresa igual con manejo laxante y con un control de radiografía en 4 días ambulatorio. Entonces, antes de entrar a hablar, es importante recordar ciertas consideraciones anatómicas. Entonces,
Respecto al tubo digestivo, el esófago va a ser el segmento más estrecho y por ende pues va a ser la zona en donde mayor frecuente pues va a haber una impactación del cuerpo extraño. En él vamos a tener tres zonas fisiológicas de estrechez, principalmente a nivel del esfínter esofágico superior. En un 70% puede haber impactación de un cuerpo extraño en esta zona por la estrechez generada por el músculo cricofaríngeo. La siguiente zona que tenemos es a nivel del callado aórtico por estrechez broncoarterial, en donde el diámetro en esta zona puede ser entre 15 a 17 milímetros. Y finalmente, en la unión gastroesofágica por la estrechez diafragmática, puede haber en un 15% impactación de un cuerpo extraño. Sin embargo, cuando se ingiere pues, un cuerpo extraño, la mayoría pasa de manera espontánea. Solo de un 10 a un 20% van a requerir de una extracción endoscópica y menos del 1% pues, va a requerir una intervención quirúrgica. Ya dentro de las patologías que nos pueden aumentar el riesgo de que haya una impactación van a ser en pacientes de menor edad, porque pues, el esófago va a ser mucho más pequeño, las malformaciones congénitas, pacientes que tengan una cirugía previa del esófago, como una corrección de una fístula traqueoesofágica, pacientes con historia de reflujo gastroesofágico o una esofagitis eosinofílica que puedan condicionar al riesgo de que haya una impactación inclusive del bolo alimenticio, o pacientes con una enfermedad neuromuscular que generen pues alteración de la motilidad esofágica. Respecto a datos generales, la Asociación Americana de Centros de Toxicología para el año 2015 reportó más de 94.000 casos de ingesta de cuerpo extraño, en donde la mayoría, más de 68.000, pues eran presentados en pacientes menores de 5 años. El 98% de estos casos son accidentales, pero se ha visto que en episodios que son recurrentes o repetidos o cuando hay una ingestión de múltiples objetos suele estar asociada con pacientes que tienen problemas en la conducta o retraso en el desarrollo. Entonces, dentro de los objetos más frecuentes, suele cambiar según el área geográfica en el que estemos. En Estados Unidos o en Europa principalmente van a ser las monedas, sin embargo, como ven en Asia, por el aumento de la ingesta de pescado, pues van a ser las espinas, como tal, el objeto más frecuentemente encontrado. También se ha documentado la ingesta de pilas, de agujas, de juguetes, alfileres, tornillos y aretes. Dentro de la clínica, lo más frecuente es que estos pacientes ingresan a un servicio de urgencia asintomáticos y el ingreso sea porque fue evidenciado por su cuidador. Sin embargo, si hay presencia de síntomas, estos van a estar relacionados con la localización del cuerpo extraño. Entonces, a nivel de esófago, podemos tener rechazo a la comida, el paciente va a presentar disfagia o babeo si presenta dificultad para tolerar las secreciones, pues no se permite su paso. Puede haber presencia de síntomas respiratorios cuando la obstrucción, y esto lo voy a mencionar más adelante, el objeto pues no lo encontramos en el aparato digestivo, sino en la vía respiratoria. El paciente va a estar con estridor, puede presentar signos de dificultad respiratoria, también puede haber presencia de un dolor torácico retroesternal y dentro de los signos de complicación es importante descartar que no tengamos crépitos que nos hagan sospechar de una perforación a nivel esofágica, un neumomediastino o pacientes que inicien con fiebre. Cuando encontramos el cuerpo extraño a nivel de estómago o del intestino delgado o de colon, suele ser los pacientes estar completamente asintomáticos. Sin embargo, puede haber una retención del cuerpo extraño por su tamaño a nivel del píloro o de la válvula ileocecal. Entonces, en el caso pues, de que el cuerpo extraño esté en el estómago, vamos a tener, si se presenta la obstrucción, un paciente con vómito no bilioso, distensión gástrica, va a haber dolor abdominal y rechazo a la alimentación. Y en el caso de que esté en el tracto intestinal, pues es importante en esta situación siempre descartar que no hayan signos de complicación que nos sugieran una peritonitis o signos de perforación intestinal. Para la evaluación, siempre es muy importante que tengamos en cuenta la historia clínica que nos refiere el cuidador y el examen físico. Como les digo, siempre debemos examinar las vías respiratorias. El enfoque no es de esta charla, pero si encontramos que el objeto está en la vía respiratoria, pues el manejo es diferente y va a ser un manejo emergente. Y vamos a explorar tanto el cuello, el tórax como el abdomen, buscando signos clínicos que nos sugieran la localización del cuerpo extraño y si hay signos que nos sugieran que haya complicación. Posterior a tener el enfoque y sospechar la localización, siempre vamos a requerir de una imagen diagnóstica para confirmar realmente la presencia del cuerpo extraño y su ubicación.
Y como imagen ideal de primera instancia vamos a tener la radiografía simple. Entonces la idea es que nosotros siempre tengamos una imagen en dos proyecciones, AP y lateral, y en las guías, principalmente de donde tomé, digamos, información, las guías de NAPSCAN, sugieren que a pesar de que nosotros tengamos sospecha de la localización, es ideal que tomemos una imagen tanto del cuello, el tórax y el abdomen, porque es posible que el paciente haya ingerido un objeto previamente o que desconozcamos de la historia. Entonces, ¿por qué es importante tener una imagen de las dos proyecciones? Como vemos en la imagen superior, en una proyección anteroposterior se ve que hay una moneda a nivel del esófago, sin embargo, en su proyección lateral evidenciamos que hay un apilamiento de las mismas, o sea que tenemos más de un objeto. Y también es importante la radiografía cuando vamos a enfocar pacientes que ingieren una moneda y debemos descartar que no sea una pila de botón. Las características principales que encontramos en la proyección anteroposterior es que pacientes cuando ingieren una pila de botón vamos a encontrar una imagen de halo, y cuando vemos nuestra proyección lateral va a ver el signo del escalón, que es por el desplazamiento que tienen los polos de la pila, a diferencia de lo que vemos en la moneda al lado derecho. Respecto a la tomografía y la resonancia, si el paciente no presenta ninguna de las indicaciones que les voy a mencionar, realmente no va a requerir de su toma como primera instancia. Entonces, dentro de la tomografía se van a tomar para pacientes que tengan un objeto desconocido por los cuidadores o cuando tengamos la sospecha de que el objeto puede ser grande y largo, que mida más de 2 centímetros, más de 5 centímetros y el paciente está completamente sintomático, o el objeto puede ser afilado. Si el paciente está completamente asintomático y conocemos exactamente qué objeto es, realmente no es necesario tomar este estudio. Y la resonancia, pues lo vamos a solicitar en casos donde el cuerpo extraño sea radiolúcido o esté y pues es importante tener en cuenta que va a estar contraindicado en pacientes que tengan un objeto metálico. Otro estudio que tenemos es la serie de vías digestivas. Puede utilizarse en cuerpos extraños que son radiolúcidos o en pacientes en los que se sospecha una impactación del bolo alimenticio. Idea recordar que es preferible utilizar un contraste hidrosoluble al bario, porque cuando utilizamos bario en el momento de hacer la endoscopia, esto nos puede oscurecer un poco la visibilidad. Ya para el enfoque, para determinar el momento ideal cuando debemos tomar una endoscopia, pues vamos a tener en cuenta el estado clínico del paciente, la hora de su última ingesta, el tipo de cuerpo extraño y la localización. Entonces, como les dije, el enfoque que les voy a mencionar más adelante pues va a estar basado principalmente en la guía NAPSCA. Ellos hacen una diferencia de 3 tiempos. Va a ser una endoscopia emergente cuando lleva menos de 2 horas de la presentación del cuadro clínico, urgente cuando lleva menos de 24 horas y electiva cuando es posterior a esas 24 horas. Entonces, dentro de las indicaciones de una extracción emergente, principalmente va a estar la pila de botón en esófago y los signos de compromiso pues en vías respiratorias. Ya cuando hay evidencia de una obstrucción esofágica casi completa porque el paciente no pueda tolerar secreciones, pues va a ser ideal la endoscopia urgente, o pacientes que hayan ingerido un objeto punzante, un objeto que sea largo o un polímero superabsorbente que se encuentre a nivel de esófago o estómago, pacientes que hayan ingerido múltiples imanes, cuando desconocemos el tiempo de evolución o el objeto lleva en esófago más de 24 horas, o cuando hay presencia de signos o síntomas que nos sugieran una peritonitis o una obstrucción intestinal. Dentro de las técnicas, principalmente vamos a tener la endoscopia flexible. Esto es el dispositivo que más se emplea en las circunstancias que les voy a mencionar más adelante. La idea de la endoscopia flexible es que nos permite poder visualizar todo el tracto gastrointestinal para valorar que no haya lesiones a nivel de la mucosa y podemos hacer una visión directa y la extracción del cuerpo extraño. Vamos a contar pues con un instrumental endoscópico completo, están los dientes, las pinzas con dientes de cocodrilo y de ratón, dispositivos de sobretubo que se utilizan para proteger la mucosa del esófago cuando extraemos un cuerpo extraño punzante, red de recuperación, asa de pólipo, entre otros. Entonces, lo que nos recomienda la guía es que se haga una práctica
de prevención con un cuerpo extraño duplicado para así evaluar qué pinza nos sirve o qué dispositivo es mejor emplear y así evitar complicaciones durante el procedimiento. La endoscopia rígida es una segunda opción que tenemos, se utiliza bajo anestesia general y es útil sobre todo en objetos que están impactados proximalmente en el esófago, que sean puntiagudos. Sus complicaciones pueden ser dadas por una abrasión esofágica y una perforación, por ende, por eso primero, como primera opción se tiene la endoscopia flexible. También están las pinzas de McGill, que se suelen usar cuando tenemos un cuerpo extraño norofaríngeo o superior al músculo cricofaríngeo. Hay reportes de uso de sonda de Foley, sin embargo, pues este uso realmente debe ser limitado a lugares en donde no contemos con procedimientos pues endoscópicos y no se puede hacer la remisión del paciente y se encuentre en una urgencia. La tasa de éxito es del 80%. La idea del procedimiento es que se avanza la sonda por debajo del cuerpo extraño y se infla el balón con un contraste y bajo guía fluoroscópica se extrae. El riesgo pues es que no permite visualizar directamente el esófago y pues si no es realizada por personas expertas, hay el riesgo de que se vaya la vía aérea. Les pido disculpas que estoy un poco disfónica. Bueno, respecto al Buggy Nash, este dilatador se ha evidenciado en reportes, incluso un artículo reciente publicado en el 2022, que se utilizó en 250 pacientes, se especificó que su uso era utilizado para pacientes que ingerían objetos romos pequeños. La idea es introducir con el dilatador el objeto al estómago, sin embargo, pues se deben cumplir ciertas especificaciones para el mismo. La idea es que el paciente sea mayor de 1 año, que haya el objeto ingerido sea una moneda y se descarte por imágenes radiológicas que no es una pila de botón, el paciente lleve más de 24 horas de evolución y esté completamente asintomático. Bueno, ya ahora al entrar a hablar de cada objeto, tenemos las pilas de botón. Respecto a la epidemiología, el Sistema Nacional de Vigilancia Electrónica de Lesiones, durante un estudio de 13 años, reportó más de 40.000 casos de lesiones en niños por ingesta de pilas de botón, con un aumento en la incidencia más de 2.5 veces al año. Lo que se evidenciaba en el estudio es que este aumento en la morbilidad se debía por el aumento en el diámetro de las pilas, más de 20 milímetros, lo que aumentaba el riesgo en su impactación, y el desarrollo de pilas de litio. El litio pues tiene una fuerza eléctrica mucho mayor y a pesar de que no estén en uso y no sean operativas, si se ingieren sí puede generar daños. Dentro de los pacientes, la mayor proporción fue dada en la población menor a 6 años en un 62.5% y las secuelas graves reportadas fueron en un 3%. Respecto a la fisiopatología, tenemos 3 condiciones que nos van a generar daño a nivel tisular. Primero va a haber generación de radicales de hidróxido en la mucosa. Esto va a generar una lesión cáustica por aumento del pH. Va a haber lesión tisular por una necrosis directa por la presión que ejerce el objeto sobre la mucosa y una necrosis licuefactiva secundaria a la liberación de la corriente eléctrica. Lo que se ha documentado es que estas lesiones inician posterior a una hora de contacto del cuerpo extraño en la mucosa y persisten a pesar de que hagamos la extracción. Es por eso, digamos, la importancia de que cuando evidenciamos una pila de botón en el esófago, su extracción se haga de manera emergente. Dentro de las complicaciones, lo más frecuente reportado ha sido la fístula traqueoesofágica, pero hay evidencia de perforación esofágica, de estenosis, mediastinitis y patologías pues, o complicaciones de gran mortalidad, una fístula ortoentérica. Dentro del manejo, entonces vamos a dividir a los pacientes que tienen su cuerpo extraño en esófago y los pacientes que tienen el cuerpo extraño a nivel del estómago o de los intestinos. Cuando el paciente pues, tiene el cuerpo extraño en esófago, estando estable o inestable, tenemos claro que tenemos que hacer una extracción emergente.
a nivel endoscópico. Ya si el paciente está consangrado o está inestable, lo que nos sugiere es que este procedimiento sea en salas de cirugía para estar, pues digamos, estar en un medio en el cual podamos actuar en el caso de que se presente alguna complicación. Entonces, después de hacer la extracción del objeto, si hay evidencia de una lesión esofágica, lo ideal es que el paciente quede en hospitalización, se inicie manejo antibiótico endovenoso y esté sin vía oral. Ellos consideran pues la toma de estudios de extensión para descartar o excluir lesiones adyacentes a la aorta o en los tejidos circundantes, principalmente con angiotomografía, pero también sugieren la toma de una resonancia de tórax. Si con este estudio no hay evidencia de lesiones significativas, se puede considerar la toma de un esofagograma para descartar cualquier perforación contenida que no haya sido visible en el momento de la endoscopia. Por el contrario, si se demuestra que hay una lesión cercana a la aorta, lo ideal es continuar el paciente sin vía oral y nos sugieren, en vez de hacer seguimiento por endoscopia, que es un procedimiento mucho más invasivo, realizar una resonancia seriada cada 5 a 7 días hasta que se observe mejoría de la lesión. Y si durante ese tiempo de observación el paciente presenta un sangrado digestivo, pues hay que sospechar de una fístula ortoentérica y en este caso nos sugieren un acompañamiento por cirugía cardiovascular. Ya respecto si el objeto está en estómago e intestino, vamos a hacer diferencia en dos grupos. Si el paciente es menor de 5 años y la pila mide 20 o más milímetros, lo ideal es que hagamos una extracción por endoscopia en las siguientes 24 a 48 horas. Y si hay evidencia de lesión esofágica, vamos a hacer lo que les comenté anteriormente del algoritmo. Si por el contrario el paciente tiene más de 5 años, podemos considerar observación. Si la pila mide menos de 20 milímetros, podemos hacer un control radiográfico en 10 a 14 días si no se ha expulsado en heces. Sin embargo, si la pila mide más de 20 milímetros y el paciente tiene más de 5 años, podemos considerar, y obviamente que esté asintomático, se consideraría la toma de un control de una radiografía en 48 horas. Si durante este tiempo de observación el paciente presenta síntomas gastrointestinales o con la toma de imagen no se evidencia progresión del objeto, se va a realizar su extracción. Bueno, respecto a los imanes, el Sistema Nacional de Vigilancia ha reportado un aumento de la incidencia en 8.5 veces dentro del año 2002 al 2011. El grupo de Norteamérica de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica realizó un estudio de 10 años en donde reportó 424 pacientes que habían ingerido imanes, de los cuales 52% requirió una endoscopia, 20% requirió endoscopia y cirugía, y de los pacientes que fueron llevados a cirugía, el 8% requirió la misma para reparación de una perforación o una fístula. Actualmente lo que se ha visto es que hay formación o se ha comercializado imanes de neodimio, que son imanes que tienen 5 veces más fuerza que los imanes convencionales, y como ustedes pueden ver en la imagen, son mucho más pequeños y brillantes, lo que genera la atracción en los niños pequeños de ingerirlos. El primer reporte que se hizo acerca de la lesión generada por este tipo de imán fue en el año 2002, en una serie de casos de 24 pacientes. E ahí se evidenciaba pues el aumento del uso de este tipo de imanes en juguetes y en objetos pequeños. Incluso pues en los adolescentes reportaban su ingesta por el uso de estos imanes como piercings faciales. Dentro de la clínica, lo más frecuente es que el paciente pueda presentarse asintomático, menos del 40% presentan síntomas y si lo hacen va a ser principalmente dolor abdominal. El riesgo que tenemos con los imanes cuando los evaluamos en una radiografía es que podemos evidenciar que tenemos dos imanes, sin embargo no podemos asegurar que ambos estén en la misma luz del asa intestinal. Entonces, como ven aquí en la imagen, esta es de una paciente de 3 años que ingresó por la ingesta de ingesta de imanes. Se continuó en observación, sin embargo, a los 3 días inicia con síntomas sugerentes de obstrucción intestinal y en la laparotomía exploratoria se evidenció que pues tenía dos imanes separados por la pared de dos asas intestinales, ya generando un trayecto fistuloso. Entonces, el riesgo de complicaciones va a ser la fístula enteroentérica que nos puede llevar a perforación intestinal, una isquemia y pues presentar al paciente signos de irritación peritoneal. Entonces, respecto al manejo, cuando tenemos nuestra presentación inicial y se sospecha que hubo ingesta conocida de imanes porque se presenció,
o porque el paciente esté con síntomas y en el entorno del paciente, los padres o el cuidador nos sugiere que hay estos imanes, pues hay que sospechar este caso clínico y obtener una radiografía de abdomen, tanto una proyección anteroposterior como una lateral. Entonces, es importante que nosotros con las imágenes determinemos si hubo una ingesta de un imán único o fueron múltiples. Si fue un imán único y está dentro del esófago o del estómago, la guía nos sugiere dos opciones de manejo, ambas, digamos, igual válidas. Si estamos en un centro de valoración por gastroenterología, lo ideal es que se haga la extracción endoscópica si hay riesgo de que el paciente pueda ingerir otro imán. Sin embargo, si el paciente está asintomático, nos indican que se puede realizar radiografías seriadas, dar egreso al paciente con recomendaciones a los padres, indicando que eviten tener objetos magnéticos cerca, eviten cinturones con hebilla o camisas que tengan botones metálicos y asegurar obviamente que el paciente no tenga a su alrededor ningún objeto metálico o imán que pueda ingerir. Ya si el objeto evidenciamos que está más allá del estómago, lo ideal es igual. En este caso, pues sí nos recomiendan únicamente hacer el control con radiografías seriadas. Sugieren el uso de laxantes en caso de que haya una progresión retrasada. Sin embargo, como les voy a mencionar más adelante, realmente no hay evidencia de que esto nos aumente el tránsito intestinal para que haya la expulsión de ese cuerpo extraño. Ahora, si el paciente ingiere múltiples imanes o ingiere un imán asociado a un objeto metálico, el enfoque cambia. Entonces, si está dentro del esófago y el estómago y el paciente presenta menos de 12 horas de evolución, pues hay que considerar una extracción endoscópica. Sin embargo, si lleva más de 12 horas de evolución, lo ideal es que tengamos un acompañamiento por cirugía pediátrica, ya que en caso de que no sea satisfactorio el procedimiento endoscópico, pues va a requerir de un manejo quirúrgico. Siempre tener en cuenta que estos pacientes pues tenemos que manejarlos en un centro en donde contamos con estas especialidades. Si no es así, pues hay que remitirlos. Ya si los imanes están más allá del estómago y el paciente se encuentra asintomático, pues va a requerir de una extracción quirúrgica. Y si el paciente está completamente asintomático, si en las radiografías descartamos que no hay perforación ni un cuadro que nos sugiera una obstrucción intestinal y es asequible, se considera la extracción por enteroscopia o colonoscopia. De lo contrario, lo que se hace es un control con radiografías seriadas. Aquí nos recomiendan en la guía cada 8 a 12 horas con un seguimiento estrecho del paciente, porque no podemos anticipar realmente, el paciente no va a referir si presenta síntomas, sino cuando ya está con complicación por una perforación. Si con el control radiográfico se evidencia que no hay progresión, sugieren el uso de laxantes para preparar para la colonoscopia y evaluar pues si, digamos, los laxantes nos permiten que haya una progresión de ese cuerpo extraño. Sin embargo, si durante el seguimiento estrecho pues el paciente presenta síntomas, pues va a requerir de una extracción quirúrgica. Bueno, respecto a los objetos puntiagudos, la ingesta a nivel de Estados Unidos, lo más frecuente es a nivel de clavos y alfileres. En Europa y en Asia se ha reportado una incidencia hasta del 13% y anteriormente en los estudios que fueron realizados en el siglo XX reportaba una morbilidad del 35% con una mortalidad del 26%. Ya con el desarrollo de nuevas técnicas y procedimientos endoscópicos, pues la morbilidad ha mermado. Tengo este estudio que quería traerles a colación, fue publicado en el año 2022, fue una serie de 580 niños que habían ingerido objetos punzantes, en su mayoría describían que eran objetos metálicos y de vidrio. En ellos se reportó que 79 de ellos requirió una intervención endoscópica, el resto tuvo un paso espontáneo del cuerpo extraño con un tránsito intestinal de 29 horas en promedio y no hubo un reporte de ninguna complicación. La clínica, hasta en un 50% de los pacientes pueden ser asintomáticos. Si presentan síntomas, lo más frecuente es que cuando el objeto esté a nivel del esófago, en la porción superior o medial, pues puede generar algo de dolor y disfagia. El riesgo como tal que vamos a tener con estos objetos es que en ocasiones pueden ser radiolúcidos. Esto nos puede generar eh, que haya un diagnóstico tardío o un inicio de un tratamiento tardío y con ello pues aumentar el riesgo de complicaciones. Entre las complicaciones pues vamos a tener perforación intestinal, que lo más frecuente es a nivel de la región ileocecal, pero también puede presentarse en píloro o en esófago. Con esta perforación puede haber migración extraluminal del objeto y quedar penetrado a nivel de hígado o la vejiga.
También puede haber formación de abscesos, cuadros de peritonitis o una fístula ortoentérica. Entonces, cuando tengamos la evidencia o la sospecha de que un paciente ha ingerido un objeto puntiagudo, vamos a requerir siempre una radiografía urgente. Si el objeto es radiopaco, el valor predictivo positivo que tiene la radiografía es del 100%, incluso pues para los objetos metálicos. Sin embargo, cuando el objeto es radiolúcido, este valor predictivo positivo merma. Entonces, con espinas de pescado es un 26%, objetos de vidrio un 43% y pacientes que ingieren objetos que son solamente de madera, estos objetos son completamente radiolúcidos y pues digamos que ahí nos entra en la dificultad del diagnóstico de estos casos. Entonces, si confirmamos el objeto porque es radiopaco y el cuerpo extraño está en el esófago, va a requerir de una extracción endoscópica urgente. Si evidenciamos que está en estómago, también va a requerir de su extracción endoscópica, pero nos sugieren que si el objeto es pequeño y uno de sus extremos es romo, podríamos considerar hacer un manejo conservador con observación y seguimiento radiográfico. Ya si el paciente está en intestino distal al ligamento de Treitz y el paciente, obvio, si está sintomático, pues vamos a hacer una extracción por enteroscopia o una extracción quirúrgica. Sin embargo, si el paciente está completamente asintomático, lo que nos sugiere la guía es que hagamos un seguimiento radiológico diario por 3 días. Si posterior a esos 3 días no hay evidencia de progresión o el paciente presenta síntomas, pues va a requerir de su extracción. Aquí nos sugieren que lo ideal es que la extracción cuando esté en esófago o en estómago sea realizada con una endoscopia flexible, pero pues en casos en los que se observe el cuerpo extraño en la orofaringe se pueden utilizar las pinzas de McGill. Ya si el objeto es radiolúcido, pero tenemos una ingesta que fue presenciada por el cuidador y el paciente está muy sintomático, va a ser llevado a una endoscopia urgente. Si está sintomático, lo que nos sugiere la guía es realizar estudios de extensión para confirmar la presencia del cuerpo extraño. Puede ser un TAC, una resonancia, ecografía o incluso un esofagograma. Si evidenciamos el cuerpo extraño, debe extraerse y si no hay evidencia, se hace un seguimiento clínico estrecho, pues un seguimiento clínico del paciente y ya en caso de que presente síntomas, hay que reevaluar nuevamente. Ya respecto a las monedas o los objetos romos, estos objetos pues van a tener una eliminación espontánea hasta del 30% y que nos aumenta el riesgo de que haya una impactación cuando tengamos objetos mayores a 5 o 6 centímetros que se pueden impactar a nivel del píloro o la válvula ileocecal. Y en los niños menores de 5 años, cuando tenemos objetos mayores de 25 milímetros, también hay riesgo de impactación a nivel del píloro. Entonces, dentro del enfoque del manejo, recuerden siempre cuando ingesta una moneda descartar que por los hallazgos radiológicos no nos sugiera que sea una pila de botón. Si el objeto está en esófago y el paciente está asintomático porque no tolere secreciones, babee, pues va a requerir de una extracción urgente por endoscopia. Sin embargo, si el paciente está asintomático, se consideraría una extracción electiva posterior a 24 horas. La idea de esto es permitir que haya un paso espontáneo, sobre todo cuando el cuerpo extraño, la moneda, por ejemplo, se evidencia que está distal al esófago. En un cuarto de los pacientes presentan un paso espontáneo entre unas 8 a 16 horas. Entonces, siempre que vayamos a hacer esta extracción electiva, lo que recomiendan es tomar una radiografía previa al procedimiento para descartar que el objeto ya no, pues ya haya avanzado y podamos diferirlo. Si está en estómago, lo que nos sugieren es hacer un control radiográfico cada 1 o 2 semanas. Y digamos, esto obviamente se hace ambulatorio, dando recomendaciones a los padres de evidenciar si el paciente presenta eliminación en las heces. Ya si el paciente a las 4 semanas no ha presentado expulsión, en ese caso se consideraría su extracción endoscópica. Y si está a nivel del intestino delgado, lo que nos sugieren es simplemente hacer un seguimiento clínico y en caso de que el paciente presente síntomas, pues realizar su extracción. Eh, Respecto a manejos controversiales, lo que les mencionaba anteriormente, los prokinéticos y los laxantes no nos van a cortar el tiempo de tránsito intestinal ni aumentan la progresión del objeto extraño. Sin embargo, no está contraindicado su manejo y pues se emplea en ciertas instituciones. Y respecto a la sonda Foley que se ha utilizado para la extracción de monedas bajo guía fluoroscópica, documenta pues el riesgo, como les dije, de que haya una aspiración o una obstrucción del leve respiratorio al momento de hacer la extracción del cuerpo, o en casos de que hagamos una dilatación del balón en zonas de
de estenosis que no hayamos identificado a nivel del esófago, pues el riesgo de que haya una perforación. Ya respecto a la impactación esofágica de alimentos, esto suele ser más frecuente en hombres de una edad promedia entre 9 y 10 años y va a ser principalmente secundario a patologías. Lo que más se ha documentado es asociado a una esofagitis eosinofílica, pero también se encuentra en pacientes con esofagitis por reflujo, en una estenosis posanastomótica o pacientes con trastornos de motilidad. Entonces, dentro del manejo, si sospechamos que que el paciente está con una impactación de un bolo alimentario, se podría considerar la toma de un esofagograma con un contraste hidrosoluble para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, pues si el paciente tolera las secreciones y pues es evidente que tuvo la impactación, no va a ser necesaria la toma de este estudio. Y la idea, lo que nos indica la guía, es que la extracción se realice posterior a 24 horas. ¿Con qué objetivo? De que haya un paso espontáneo de los alimentos y que el procedimiento lo podamos hacer en una situación de control. Ya si el paciente no tolera las secreciones, pues va a requerir de una extracción endoscópica urgente y posterior a hacer la extracción es necesario que tomemos una biopsia a nivel esofágica, ya tanto proximal y distal, para evaluar si hay presencia de patologías adyacentes y evaluar pues la presencia de estenosis. Esos pacientes pues deben continuar su seguimiento por gastroenterología. Lo que nos sugieren es que no se debe realizar en esa primera intervención dilatación de la estenosis porque el paciente pues no conocemos la causa por la que se generó y pueden presentar recurrencia. Entonces, si ya con el reporte de la patología el paciente evidencia que hay una estenosis sin inflamación eosinofílica, pues se repite el procedimiento de la endoscopia ya para dilatación. Si el paciente presenta estenosis con reporte en patología de una inflamación eosinofílica, va a requerir de tratamiento de inhibidor de bomba de protones durante 4 a 8 semanas, asociada a su terapia para una esofagitis eosinofílica con control endoscópico posterior al mismo. Si solo hay evidencia de la inflamación, sin evidencia pues, de estenosis, va a requerir de tratamiento único con inhibidor de bomba de protones con su control endoscópico. Ya si el paciente no presenta evidencia de inflamación eosinofílica ni estenosis, simplemente pues, requieren de un seguimiento clínico. Entonces, se ha documentado el tratamiento con enzimas proteolíticas para ablandar el bolo alimenticio, pero este ya está completamente contraindicado porque se ha evidenciado que genera hipernatremia, genera riesgo de neumonitis por aspiración y de erosión y perforación a nivel esofágico. Respecto al glucagón, también se documentaba su uso para generar relajación del esfínter esofágico inferior y permitir un paso de los alimentos de manera espontánea. Sin embargo, hay falta de evidencia de su eficacia y en los niños el principal, digamos, efecto secundario que se presenta son las náuseas y los vómitos, por lo cual tampoco se recomienda. Y respecto al uso de dilatadores de Buggy, se había documentado su uso para empujar, digamos, ese alimento hacia el estómago. Sin embargo, con este procedimiento aumentamos el riesgo de perforación si hay una zona de estrechez o de estenosis que no nos hayamos dado cuenta. Y con este procedimiento, pues tampoco se permite visualizar el esófago ni permite la toma de biopsias para poder diagnosticar patologías asociadas. Finalmente, se ha visto en aumento el uso de polímeros superabsorbentes como comercialización de juguetes para niños. Usualmente estos polímeros se utilizaban en dispositivos que son de uso personal de higiene, como en los pañales o en las toallas. Como ven, son objetos que retienen 100 veces su peso. Como ven en la imagen de la derecha, estos juguetes son perlas pequeñas que al entrar en contacto con el agua pueden multiplicar su volumen entre 30 a 60 veces. Entonces el riesgo de estos objetos es que se ingieren y pasan fácilmente por el tracto intestinal hasta que aumentan de tamaño y generan obstrucción y van a ser objetos radiolúcidos, lo cual pues, nos va a dificultar su diagnóstico. Entonces, cuando sepamos, porque fue presenciada, la ingesta de un polímero superabsorbente va a requerir de una extracción endoscópica urgente, ya sea por una red de recuperación, la cesta o unas parapólipos cuando el objeto es muy grande y de forma irregular. Y en casos en los que haya la sospecha, el paciente por imagen no se evidencia. Sin embargo, la sospecha es muy alta. A pesar de que el paciente en el momento esté asintomático, se puede considerar la evaluación por endoscopia.
Y ya pues en el caso de que se observe el cuerpo extraño, realizar la extracción. Sin embargo, si no se visualiza, pero la sospecha es alta, pues hay que continuar una vigilancia estrecha. Finalmente, este es como un cuadro que nos da la guía a modo resumen respecto al tipo de objeto, su localización y la presencia de síntomas o no, para tener en cuenta el tiempo en el que debe ser llevado un procedimiento endoscópico. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Excelente presentación, muy completa. Abrimos el micrófono para dudas o comentarios. Realmente esto es un tema muy frecuente en nuestra práctica clínica y yo pienso que se está usando un poquito en el manejo de estos pacientes. Como vimos, esos cuerpos extraños, la mayoría se pueden dejar migrar, vigilar y en muchos casos, como uno de los casos que comentó Laura, eh, se intentó sacar un balín que ya estaba en el colon. Entonces, eso es realmente absurdo porque debió haberse dejado transitar y seguramente lo iba a expulsar sin ningún problema, dándole el tiempo necesario. Eh, por eso tenemos que tener muy en cuenta estas vías de manejo para en un futuro estos pacientitos manejarlos adecuadamente. Ahí los niños son muy inquietos, ellos tienden a probar muchas cosas, a ingerir muchas cosas. En algunas ocasiones, por ahí yo tuve una niña que le dijo a otra niña como de 5 o 6 años, trágate una pilita con una lucecita de esas que ponen a veces en las mesas con una luz LED, que para ver cómo se veía en la barriguita de la otra niña, imagínense. Y así son muchas cosas que los niños son, por su ser tan inquietos, ingieren cualquier objeto que ven a su alcance. Entonces hay que saber diferenciar muy bien la clase de objeto que ha ingerido el paciente, si está con acompañante con mayor razón, y de acuerdo a los parámetros que nos dio Laura, manejar adecuadamente estos pacientes. Muchas gracias, doctor Orozco. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario en el público? Adelante, doctor Ángel. Ok, buenas noches. Saludos de Venezuela. Bueno, ya sé que lo mencionaron, pero yo quisiera que me aclararan ese punto, porque en el algoritmo que se presenta o en la toma de decisiones por la guía, cuando hay ingesta de pila, como dentro de la explicación que se da, se habla de que ya a la hora puede haber lesión. Si pasa el objeto hacia el intestino y el paciente se encuentra asintomático, ¿cuál sería la decisión? Quisiera que me aclararan ese punto. Yo sé que lo dijeron, pero me gustaría oírlo porque no capté bien. Gracias. Hola, doctor, buenas noches. Bueno, esperen, si quiere, ya ahorita les proyecto nuevamente la presentación, pero la idea es que si pasa después del estómago, nosotros dividamos en dos grupos. Entonces, si es un paciente menor de 5 años y sabemos que la pila mide más de 20 milímetros, a pesar de que el paciente esté asintomático, va a requerir de una extracción endoscópica en 24 a 48 horas. Diferente a si el paciente es mayor de 5 años, lo que hacemos es inicialmente con observación y hacer control radiográfico. Entonces, si la pila mide más de 20 milímetros, lo que se sugiere es que el control radiográfico sean 48 horas. Si la pila mide menos de 20 milímetros, que sea el control en 10 a 14 días, con seguimiento estricto, obviamente evaluando que el paciente durante ese tiempo no presente síntomas.
Si lo presenta o si evidenciamos en los controles que no hay progresión del objeto, va a requerir de la extracción. Espérense, aquí les muestro nuevamente. Yo quisiera hacer ahí una aclaración y es que es diferente cuando la pila está en el esófago a cuando ya ha pasado el estómago. Esas pilas generalmente son de contenido alcalino y recordemos pues que el álcali es altamente lesivo en el esófago y lo puede erosionar. Cuando la pila ya llega al estómago, el ácido del estómago bloquea el álcali de la pila y le disminuye su agresividad, digamos. Por eso, después del estómago ya podemos darle un manejo como un cuerpo extraño de otro tipo, como lo mencionaba Laura, que podemos esperar más tiempo. La urgencia es cuando la pila se queda en el esófago, que ahí es donde puede causar lesiones y erosiones. Por lo tanto, esa es la urgencia del manejo. Ya cuando ha pasado al estómago, ya podemos relajarnos un poquito y esperar que evolucione esa pila. Sigue, Laura. Aclarado el punto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Otoniel tiene la palabra. Gracias, doctora. Para felicitarla por su presentación, creo que fue precisa, concreta, con los puntos que había que tocar y las controversias también las manifestó usted, así que felicitaciones, doctora, por que hizo una muy buena presentación. De Muchas pronto gracias, doctor. me disculpa un poquito también como usted lo hizo, doctora, porque por la disfonía y de pronto voy a estar molestando con la faringitis que tengo. De pronto sí acompañar un poco los conceptos que ya el doctor Orozco los puntualizó también y las inquietudes. En el tema de la Estoy completamente de acuerdo que el esófago es la urgencia y como muy bien lo expuso, el tema es la urgencia independiente de 1 hora, 2 horas, si está atascada en el esófago, es urgente. Y creo que el otro tema ya cuando la pila está en el estómago, la subdivisión de menores de 5 años puede ser un poquito relativo porque el píloro en general, después de 1 año, 2 años, es un poco complaciente. Entonces, como usted lo planteó en la controversia, cuerpos extraños, romos, y aún algunos otros puntiagudos que ya están en estómago pudieran tener unos criterios de seguimiento, de actuación que pueden variar de acuerdo a los centros y los protocolos que cada institución tenga. En general, yo concuerdo con el tema de que la pila ya en el estómago se puede contemporizar. Tengo la misma impresión y tengo yo un poquito la sugerencia personal de que los laxantes podrían de alguna manera afectar, no afectarse. Ya está, como usted lo dijo, demostrado que no ni aceleran ni hacen ninguna cosa específica con el tránsito, pero a mi manera de ver, sí hay unos cuerpos extraños que cogen, sobre todo los puntiagudos, se van metiendo en el bolo fecal y pueden sortear más fácilmente algunas curvas, inclusive lo de la válvula ileocecal, y la conducta puede ser un poco más flexible, obviamente acompañándolo de los signos de alarma que tampoco deben ser como
como muy insistentes porque las mamás sobre todo son un poquito estresantes y angustiadas hasta que no vean el cuerpo extraño afuera, entonces van a estar un poquito como intensas o preocupadas por el tema, ¿no? Y cualquier cosa que usualmente puede ser eh, molestias o inconformidades del niño la pueden estar atribuyendo al cuerpo extraño. Pero en algunas instituciones la observación simplemente es observación y buscarlo en las heces. Ahí sí se hace la recomendación de que hay que escarbar o escudriñar en las heces, porque como decimos, a veces están dentro del bolo fecal y a veces pasa inadvertido. Entonces, algunas instituciones no toman radiografías seriadas. Nosotros específicamente recomendamos, si en 5 o 7 días no las han encontrado, tomar una radiografía de control, y en la inmensa mayoría usualmente el cuerpo extraño ya no está. Aretes y los romos y todos estos otros cuerpos extraños pequeños que están en eso, perdón, en estómago, podrían manejarse de esta misma manera. Un poco diferente de pronto sí en cuerpos extraños puntiagudos y el tamaño con la edad. Sí, lactantes menores de 2 años con un cuerpo extraño, puntiagudo y un poquito largo, sí le da a uno un poquito de temor, sorteando la curva del duodeno, que es bastantes angulaciones y el ángulo de Treitz. Entonces, si esos cuerpos extraños en un niño menor o en un lactante de estos está por ahí en el píloro o en el duodeno, sí puede ser más aconsejable extraerlo endoscópicamente. Y de allí para abajo, sí, como ajustándonos a las otras recomendaciones de acuerdo al tamaño del cuerpo extraño. En general, creo que coincido con algunas otras cosas. Freddy, el doctor Orozco, pues, mencionó algunas cosas en su amplia experiencia con lo de los cuerpos extraños. De pronto quería recordarles el tema de los adolescentes que a veces están en tratamiento de acné y se toman las tabletas estas en seco por la noche y se acuestan. Hay algunas de estos antibióticos que se mandan en dermatología para el acné, pueden tener componentes adicionales al antibiótico como ASA o algunos antiinflamatorios que el esófago puede no barrerlo del peristaltismo, se quedan los pacientes acostados 8 horas, 12 horas y pueden hacer úlceras allí en el sitio del esófago y se impactan y pueden ser sintomáticos. Con alguna frecuencia se ven estas lesiones esofágicas y no son verdaderos cuerpos extraños, son cuerpos extraños radiolúcidos, pero en ocasiones es mejor el procedimiento endoscópico. Coincido con las otras recomendaciones de empujar los cuerpos extraños y extraerlos. Creo que el armamentario es pues bastante confiable cuando hay videoendoscopia y endoscopia flexible, y los rígidos, nosotros los cirujanos pues los centros donde se disponen de los 2 tipos de herramientas, la endoscopia flexible y la rígida, de acuerdo a la experiencia, y en los casos específicos se pueden utilizar con un buen tema de experticia. Y, por supuesto, las recomendaciones en los otros centros o IPS donde no están los recursos, como usted muy bien lo dijo, acompañándonos, consultando o haciendo la revisión,
con los especialistas que nos pueden ayudar a resolver integralmente esta situación. Esas son la par de cosas las quería recordar y compartir. Gracias. Muchas De gracias, pronto, doctor, por su participación. perdón, qué pena, se me quedó la espina Tranquilo, doctor. la espina de pescado. Creo que nos la pasamos en algunos centros donde se disponen de todos los especialistas sistemáticamente. Hay la recomendación, porque la inmensa mayoría de las espinas se quedan en la faringe o en la parte alta del esófago. Muchas veces la espina ha pasado y lo que ha dejado es una erosión, una lastimadura que es molesta usualmente en los niños. Y algunas veces no ha pasado del cricofaringeo o del esfínter esofágico superior para abajo, y frecuentemente esas endoscopias pues no muestran nada hacia abajo. Entonces, generalmente en algunas instituciones que participan de los atención de urgencia, los otorrinos, ellos realizan pues en forma flexible un examen un poco más detallado de la hipofaringe, y generalmente encuentran cuando hay una espina de envergadura o algunas cosas muy puntuales o estas lesiones allá en la faringe. Entonces, en estos casos, a veces los cirujanos pediatras y gastroenterólogos, entre comillas, no es que no queramos hacer el procedimiento endoscópico, pero a veces el paciente y nosotros nos evitamos el tener que hacer la endoscopia en la parte de todo el tracto digestivo superior. Por supuesto que están pues la serie de casos de complicaciones de espinas abandonadas con abscesos retrofaringeos y todas las complicaciones como usted lo mencionó en los diferentes casos que generalmente son espectro de casos sencillos a complicados. Gracias. Muchas gracias, doctor. Respecto ¿Alguna a las espinas de pescado que mencionaba el doctor Franco, a veces son difíciles de detectar aún con la videoendoscopia. Son objetos casi que son transparentes, entonces hay que ir muy despacio mirando adecuadamente. Yo tuve algún caso por ahí que encontré la espina y estaba penetrando el esófago, estaba pasando el esófago, y después le hice tomar una placa de tórax y ya tenía un neumomediastino incipiente, pero lo tenía. Entonces, con estas espinas hay que tener mucho cuidado. Bueno, ahora lo de los prokinéticos para avanzar los cuerpos extraños, yo los uso, pero asociados a aumentar el bolo, la fibra para que se forme un bolo fecal, como lo mencionaba otro nivel, y envuelva los cuerpos extraños y los ayude a migrar, sobre todo los objetos puntiagudos. Entonces yo les hago aumentar la fibra y les doy prokinético para que se envuelva el cuerpo extraño en esa fibra y se pueda, sobre todo si son puntiagudos, y vigilarlo estrechamente que vaya migrando. Ese era mi aporte final, yo creo. No sé si hay más aportes. Bueno, pues si no hay más comentarios, yo pienso que podemos dar por terminada la sesión. Muchas gracias a todos. Felicitaciones a Laura, una excelente presentación. Creo que podemos compartirla con los pediatras y el resto de, de, de personal que maneja en las instituciones los niños. Muchas gracias a todos.